Listo. Bueno, entonces, como tal, nosotros estamos acostumbrados a ver en el mercado, pues las tendencias, sea una tendencia alcista, una tendencia bajista. En este caso vamos a tenerlo en cuenta una tendencia alcista, ¿sí? Entonces, en el caso de una tendencia alcista, nos han mostrado que una tendencia alcista se mantiene de esta manera, ¿sí? Pero pues en sí, nosotros sabemos que el precio estructuralmente también tiene, ¿sí? Movimientos internos, que están conformados por impulsos y por retrocesos, ¿sí? Entonces, todos estos movimientos que estamos viendo internos, ¿sí? En la estructura alcista, todos esos movimientos son generados por instituciones, ¿sí? Están tanto vendiendo acá estos retrocesos, como asimismo están comprando acá cada uno de esos impulsos. ¿Sí? Entonces, todo es generado por una institución. Nosotros como inversionistas particulares no tenemos como tal, ¿sí? El capital suficiente para generar un movimiento en el mercado, ¿sí? Pero sí podemos aprovecharnos de esos movimientos. Entonces, en el caso de una tendencia alcista, nosotros ya sabemos que nosotros validamos un fractal o en este caso un rango operativo, ¿sí? Con un quiebre en el caso de una tendencia alcista, ¿sí? Cuando el precio nos genera un bullish boss, ¿sí? En el caso de una continuidad de una tendencia alcista. Entonces, cuando el precio nos genera este quiebre, es decir, el alto más alto que el anterior y empieza a hacer una corrección, un retroceso, nosotros vamos a tener en cuenta, ¿sí? Zonas específicas, que ya sabemos que nuestros order blocks por lo general se encuentran en los extremos, ¿sí? Entonces, aquí, como tal, vamos a tener en cuenta de que el precio, si viene aquí fuerte, así, nosotros no vamos a tomar esta zona y no le vamos a dar validez, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio lo que está haciendo es posiblemente generar una neutralización, ¿sí? De este punto de acá, de este bajo, ¿sí? Entonces, no sé si se han dado cuenta que hay momentos nosotros tenemos nuestras zonas, tenemos acá el precio llegando, llega, nos activa, sube, nos saca y después se va a favor del movimiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que esperar, ¿sí? Cuando el precio, en este caso, llegue a la zona, ¿sí? Yo inmediatamente no compro, yo voy a tener paciencia, voy a esperar que el precio me neutralice. En este caso, si está este bajo, posiblemente lo neutralice de una vez, ¿sí? Venga y lo saque, ¿sí? Hay ocasiones en las cuales los impulsos, ¿sí? O los rangos operativos en los que estamos, en este caso alcistas, se ven diferentes. Entonces, un ejemplo, el precio viene haciendo lo mismo, sube, cae, sube, ¿sí? Genera ese quiebre. ¿Sí? Ahí nosotros estamos dando validez a un rango operativo fractal, en este caso todo completo, y aquí es donde nosotros entendemos que existe un punto de origen y un punto de decisión, ¿sí? Pues en este caso, que el precio, ¿sí? Yo valido esta zona, ¿sí? Y valido esta zona de acá abajo. Entonces, si el precio llega hasta este punto, ¿sí? Y lo respeta, ¿sí? Nosotros vamos a esperar la confirmación, ¿sí? Si lo respeta y me genera una confirmación, yo puedo comprar, ¿sí? Si lo respeta. Pero si el precio, por lo general, y en el mayor de los casos, lo que hace es que viene cayendo, toma esto, deja nuevamente estos puntos, los deja como liquidez, y después viene y los neutraliza llegando a su extremo. Eso es lo que nosotros vamos a esperar, que el precio haya tenido una neutralización de un punto, ¿sí? En el cual nosotros ya podamos ejecutar una entrada, ¿sí? Pero no vamos a ejecutar una entrada hasta que el precio no la confirme. Entonces, en las confirmaciones del mercado, sí, en las confirmaciones como tal, también hay, sí, como tal, en temporalidades bajas, hay rangos operativos y hay liquidez, ¿sí? En esas confirmaciones. Entonces, ¿cómo vamos a ver una confirmación de esas? Vamos a suponer que tenemos acá una zona de compras, ¿sí? Y el precio viene cayendo. ¿Sí? El precio viene como tal aquí generando un movimiento bajista, llegó a nuestra zona, tuvo un rechazo, vuelve y llega a nuestra zona, tiene un rechazo, pero este ya tiene el quiebre alcista, ¿sí? Suponiendo que esto es una zona de M15, esto lo estaría viendo en M3 o inclusive M1, ¿sí? Suponiendo que es una zona como tal de H1, estaría viendo como tal M5, ¿listo? Pero ¿qué voy a esperar yo? Yo voy a esperar que el precio siempre me genere una neutralización o me genere liquidez. Entonces, si yo empiezo a ver que el precio tiene liquidez por aquí arriba, ¿sí? Y que ya está rompiendo acá, entonces
posiblemente lo que haga el precio no sea el movimiento alcista a favor de esta zona y lo que me hace convertir esto es en un bloque trampa, ¿sí? En un bloque trampa donde muestra un pequeño cambio, pero lo que realmente hace es un movimiento a neutralizar acá y después continúa su movimiento bajista, ¿sí? Hay ocasiones en las cuales lo vamos a ver de esa manera. También hay ocasiones en las cuales el precio lo que hace es esto, empieza a generar acá, sube, empieza a hacer esto, sube, pero aún se mantiene sobre su rango operativo. Entonces, mientras él mantenga sobre ese rango operativo, ya empiezo a validar si tiene liquidez por la parte superior, si esto que está dejando se puede tomar como liquidez y esto también, ¿sí? Cuando yo veo esos puntos así y quedó liquidez por acá y queda neutralizado acá, ¿sí? Lo interno dentro de este rango operativo, me gusta mucho, ¿por qué? Porque él neutraliza lo interno, pero él no genera un alto más alto como para que me dé validez de este punto. Pues al no darme validez de este punto, yo todavía continúo con el extremo, ¿sí? Y al tener liquidez por acá todavía vigente, me da mucha más validez a la zona. Yo que esperaría que el precio generara acá un movimiento, llegara, neutralizara, y en esa neutralización, ahí sí espero una confirmación para comprar, sea patrón tres velas, ¿sí? O sea cambio estructural, y ya me voy por la liquidez vigente que en este caso tenga por acá arriba, ¿sí? Eso son ocasiones nosotros identificando una tendencia alcista, ¿sí? Para coger un movimiento alcista. Lo que yo les decía, todo esto que nosotros estamos viendo acá, todo lo que yo les estoy mostrando es algo interno, ¿sí? Lo único relevante que está aquí es el rango operativo que empieza de esta manera. Y de aquí a aquí, ese es mi rango operativo. Y todo lo que tengo acá, ¿sí? Como tal, es interno. Esto es liquidez interna dentro de mi rango operativo. Esto fue liquidez interna dentro de mi rango operativo, ¿sí? Pero como él puede fluctuar de muchas maneras e incitarme, ¿sí? Puede estarse moviendo arriba y abajo, que es lo que normalmente tiene que hacer el mercado, ¿sí? Pero específicamente cuando llegue a una zona, ¿sí? Ahí es donde yo ya voy a empezar a buscar compras, confirmaciones de compras, ¿sí? Después de que ya haya generado esto. Entonces, esto es un patrón de entrada, ¿sí? Si se dan cuenta, ¿qué esperé yo? Sí, lo que les decía, si esto es M15, esto lo busco en M3 o en M1. Entonces, la zona es de M15, pero al bajarme yo de temporalidad, empecé a buscar esto interno y es lo mismo estructuralmente, ¿sí? Es buscar la misma estructura. Nos dicen que no, que la estructura hay que verlo de esta y otra manera. No. La estructura siempre es lo mismo en todas las temporalidades. Por eso se entiende como fractalidad, ¿sí? Porque tengan en cuenta que el mercado es como un brócoli, ¿sí? Ustedes cogen un brócoli como un arbolito, ¿sí? Lo parten a la mitad y eso tiene más ramitas. Y lo parten y eso tiene más ramitas y cada una de esas ramitas tiene como más ramitas. Así es el mismo mercado, muy fractal. Entonces, al hecho de ser fractal, significa que se mueve de la misma manera en todas las temporalidades, ¿sí? En este caso, es entender cómo combinar las temporalidades. Sin embargo, la liquidez es la que nos dice todo, ¿sí? Les voy a dar un claro ejemplo. Entonces, ya les mostré como tal sería una confirmación para comprar, ¿sí? En este caso, buscando la neutralización. Vamos a suponer en el caso de que el precio haya venido bajista, ¿sí? Y pasa a ser alcista, ¿sí? Que haya venido acá generando quieres bajistas y aquí pasa a ser alcista, me genera un alto, ¿sí? Yo tomo la validez del rango de aquí donde inicia, aquí donde termina, ¿sí? Ya sé que el precio se puede mover desde acá y acá, ¿sí? El precio puede fluctuar todo eso y todo, dentro de todo esto el precio puede quedar inclusive en una acumulación, ¿sí? Pero pues no es algo que suceda siempre. Entonces, el precio si empieza a fluctuar dentro, él puede generarme movimientos alcistas, ¿sí? Movimientos bajistas, pero después de que no me genere ningún quiebre, yo todavía estoy parado sobre este rango operativo. Entonces, ahí cuando yo ya tengo definido un buen rango operativo, ¿sí? Entonces yo voy a empezar a identificar la liquidez, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta primero? Si este impulso, ¿sí? Si es generado una temporalidad, un ejemplo, M15, ¿sí? H1, inclusive diario, ¿sí? Es un impulso muy relevante en el cual su quiebre, ¿sí? Es muy válido,
¿sí? Pero si yo veo estos movimientos así en M1 o en M3 o en M5, muy posiblemente lo que esté haciendo el precio es generando una neutralización, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta de que los quieres relevantes los vamos a tener en cuenta en las temporalidades mayores. ¿Listo? Lo que es temporalidad M15, H1, diario, ¿sí? Puedo utilizar más temporalidades mayores, ¿sí? Semanal, H4, M30, pero en este caso, al utilizar estas temporalidades, reduzco la saturación de gráfico. ¿A qué me refiero a la saturación de gráfico? De que tengamos muchos patrones, muchas zonas, ¿sí? Y a la final, entre tantas zonas nos confundimos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta como tal esto por este lado y lo que les venía diciendo. Entonces, el rango operativo es válido en estas temporalidades. Entonces, ya validándolo, ¿sí? El precio puede hacer esto, puede quedarse acá y después subir, ¿sí? Entonces, al hacer esto, estas acumulaciones, esto es liquidez, ¿sí? Esto es liquidez interna, es interna dentro del gráfico, dentro del rango operativo que estamos viendo, sobre el cual nos estamos moviendo. Entonces, es importante que haya liquidez interna, sí, porque el precio toma, es como la gasolina del mercado, ¿sí? Entonces, toma esa gasolina y después de que toma esa gasolina se mueve. Entonces, es interesante ver, ¿sí? Se van a dar cuenta también ustedes, que en días de noticias, antes de la noticia fuerte, por lo general cuando son las NFP, el precio hace este movimiento y después se queda como haciendo una acumulación, ¿sí? Y en esa acumulación lo que hace el precio después, saca a los que estaban comprando y posiblemente llegue a una zona en específico y deja liquidez vigente, ¿sí? Y ya desde ahí empieza a generar su movimiento alcista y ¡pum! Ya con la noticia. Hay momentos en los cuales está acumulando simplemente el precio, ¿sí? El precio acumula, llega la noticia, hace esto, deja mechazo y el mismo mechazo devuelve todo, ¿sí? Son patrones que, por lo general, si nosotros tenemos una buena zona definida, ¿sí? La respeta, ¿sí? También todo depende de la noticia, porque hay noticias las cuales simplemente cazan la liquidez, entonces no respetan esta zona, sino que viene y rompe de una vez fuerte y se llevó hasta la liquidez que tenía por acá, y después se fue y se neutralizó por acá. Por eso en las noticias, ¿sí? Es recomendable las más fuertes que van a ser FP, que son las nóminas no agrícolas, las últimas o las primeras de cada mes. Entonces esas noticias de alto impacto, preferiblemente no operarlas, porque son las noticias que generan este tipo de movimientos fuertes de esta manera, ¿sí? Entonces, estas noticias no se operan en temporalidades bajas, ¿sí? Porque lo que hacen es neutralizar mucha liquidez. Entonces, si yo veo esto en H1, ¿sí? Mucha liquidez, cuando haya una noticia, yo veo estos rangos operativos que sé que hay liquidez por arriba o por abajo, yo sé que cualquiera de los dos lados puede neutralizar el precio. Yo prefiero esperar que el precio, ¿sí? Neutralice, sea arriba o sea abajo, pero que genere la neutralización, ¿sí? Que la noticia se dé. Después de que el precio genera esa neutralización, ¿sí? Ahí es donde yo le puedo entrar, ¿sí? Porque ahí es donde el precio después me genera un patrón de 3 velas o un pequeño patrón de continuidad o de cambio, y ahí es donde yo le entro y me voy a favor, ¿sí? A que el precio venga y neutralice por acá a los que están vendiendo, ¿sí? Entonces tengan en cuenta de que el precio en las acumulaciones siempre va a bajar a los inversionistas particulares, siempre, porque los inversionistas particulares les enseñan que en los triple techos o los triple pisos, doble pisos, compren o vendan. Y eso es donde queda la liquidez, ¿sí? Eso es el dinero. Entonces ahí nosotros esperamos que el precio sea neutralizado y después aprovechamos el movimiento, ¿sí? Hay en ocasiones que incluso acá estructuralmente el precio puede caer así, ¿sí? Nos deja un pequeño patrón, nosotros podemos venderlo y en ese momento, digamos, la venta se estaría dando por acá, el precio nos puede dar y aprovechamos este movimiento bajista, porque en ocasiones me ha sucedido de que el precio muestra la confirmación y uno lo que hace es entrar y cuando se da la noticia favorece y nos da take profit. En ocasiones también no favorece y lo que hace es stop loss, ¿sí? Entonces, en este caso es tener muy presente de la liquidez. ¿Dónde está la liquidez? Si ustedes empiezan a identificar estos puntos, que es la liquidez, si vamos a darles un ejemplo bajista, si ustedes tienen en cuenta esos puntos, ¿sí? Por neutralizar del precio,
que tiene por neutralizar, ¿sí? Y que ha neutralizado, son muy importantes, ¿sí? Si ustedes lo tienen muy en cuenta, saben hacia dónde va el precio, ¿sí? Y con el hecho después de que ustedes sepan hacia dónde va el precio, si va alcista o si va bajista, ustedes ya pueden encontrar una entrada mucho más fácil, ¿sí? Mucho más sencilla porque ya entienden la dirección, ya prácticamente sería hacer una reentrada, ¿sí? Es un ejemplo, una tendencia bajista, ¿sí? Sé que en muchas ocasiones lo ven, puede que el precio vaya cayendo de esta manera y la liquidez que él deja es tanto por debajo como tanto por arriba. Entonces, en el caso de la liquidez bajista, en ocasiones, ¿sí? Esto que el precio deja, ¿sí? Por acá, todo esto que va cayendo acá son ventas. Entonces, un ejemplo, aquí viene un movimiento fuerte bajista. Si vemos un movimiento fuerte, entonces todos lo están vendiendo, ventas de una institución. Al ver todo ese movimiento fuerte, ¿sí? Empiezan los inversionistas particulares a vender acá. Entonces, una venta, otra venta. Ah, ok, se arma un doble techo. Entonces, al armarse un doble techo, nuevamente lo venden porque las instituciones, pues, eso es lo que enseñan a los inversionistas particulares, los retails, cuando están empezando. Y aquí nuevamente, otra, y nuevamente aquí ya están muchos inversionistas particulares metidos. El precio, ¿sí? O las instituciones generan como tal el movimiento que baje. Pero lo que está haciendo es, en este caso, también el movimiento bajista, pero para sacar a los que estaban comprando acá, porque aquí también hay compradores. Lo mismo, así como les enseñaban acá que en los triple techos o doble techos empezaron a vender, aquí en los triple pisos también. Entonces, si ven que aquí hay compradores y hay vendedores porque les están enseñando simplemente esto, entonces esto se convierte, por decirlo así, en el frenesí de los tiburones, y los tiburones son las instituciones, ¿sí? Entonces, esto pasa a ser neutralizado, esto queda vigente, y supongamos que por acá el precio en este impulso haya tenido una zona en un extremo. El precio lo que hace es, después de que neutraliza a los que estaban comprando, hacer un retroceso, ¿sí? Venir a neutralizar a estos que estaban vendiendo, ¿sí? Porque quedaron atrapados en estas ventas cuando hicieron este movimiento fuerte, y llega a nuestra zona y que nuestra zona nos genere una confirmación, ¿sí? Si el precio no me respeta la zona, no me genera una confirmación, no me genera un rechazo, yo no entro, ¿sí? Yo siempre voy a entrar cuando el precio me genere una confirmación, ¿sí? Entonces les voy a mostrar un ejemplo de cómo se pudo haber vendido, en este caso, el activo oro, ¿sí? Por acá. Bueno, aquí vemos cómo el precio, aquí, vean, el oro venía subiendo como tal en este punto, lo que yo les decía, venía generando ¿qué? Altos, más altos, quiebres, ¿sí? Internamente, si nos damos cuenta, lo que yo les decía, yo voy a validar lo relevante, esto es H1. Lo relevante aquí fue este retroceso que hubo profundo y después se generó este impulso. Y ahora que viene una corrección. Entonces vean que aquí el precio, generarme este quiebre, yo le doy validez al fractal, ¿sí? Desde donde inicia hasta donde termina. Entonces listo, esto en H1, yo ya sé que el precio para comprarlo él puede llegar inclusive hasta acá para seguirlo comprando, ¿sí? Que son mis precios baratos en este caso, con el oro. ¿Listo? Entonces vemos como aquí nos bajamos de temporalidad. Entonces vamos a bajar de temporalidad, que esto se ve más que todo en temporalidades más bajas. M15. Entonces vemos como aquí en M15 el precio desde aquí fue donde generó el último quiebre. ¿Sí? Vemos cómo es alcista y aquí en este instante pasa a ser bajista. ¿Sí? Entonces venía aquí alcista, aquí bajista. Aquí ya está el quiebre, es lo que nosotros conocemos como un shock, ¿sí? El primer quiebre. Vean que el precio intentó aquí respetar. Si ven ese mechazo, eso quiere decir que el precio intentó respetar ese rango operativo alcista, ¿sí? Toca, sube, cae, nuevamente acá lo intenta otra vez respetar, sube, pero ya desde aquí, desde este punto, le metieron mucho dinero que generó el quiebre. Entonces, ese punto es el que más dinero tiene, por decirlo así, este de acá. Entonces, vean cómo el precio, ¿sí?
vuelve hasta esa zona. ¿Sí? En este caso, el precio nos genera un pequeño quiebre. Por eso yo les digo ahí, yo en el primero yo no entro. Ya sé que tocó, entonces yo no entro. ¿Qué hago yo? Yo puedo esperar la confirmación. ¿Cuál es la confirmación? Que el precio, nuevamente, aquí es donde yo me puedo ya bajar nuevamente un poco más de temporalidad a M5, que creo que no es necesario bajarnos a más. Entonces, vean, después de que el precio ya toca y neutraliza, vean que es un pequeño movimiento el que neutraliza, y el que saca a todos los que están vendiendo en este punto, ¿sí? Y después de que lo saca, ahí sí genera un movimiento bajista. Entonces, vean, aquí venía nuevamente el precio subiendo acá. Hay que ser muy detallistas. Aquí había generado el último quiebre alcista. ¿Quién lo generó? Este de acá. Vean cómo aquí ya hay un cambio nuevamente, así como lo vimos desde H1, que ya hay un cambio. Y vean que si yo tomo como tal todo este fractal, aquí yo puedo validar como tal este punto de interés. Y es un punto de interés muy preciso, y un bloque muy preciso. Como es muy chiquito, yo puedo tomar o ese o puedo tomar toda esta zona completa, ¿sí? Todas estas dos velas. Solo voy a tomar esas dos velas. Si la otra vela hubiera sido acá más pequeña, yo la tomo hasta ahí, ¿sí? Y dentro de la zona es donde voy a ejecutar la entrada. Listo. ¿Qué estoy viendo acá? Vean. Vean acá como el precio. ¿Y yo por qué no lo esperaba en compras? Vean acá como el precio lo que hace es que compran, compran, compran. Y vean acá cómo ya se empiezan a unir. Compras, 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 compras. Muchas compras. Todo esto quedó comprado. ¿Qué hace el precio? Neutralizarlo. Todos los que estaban comprando acá, chao, fuera. Da el movimiento bajista. En ese movimiento bajista, cuando ya han sacado a todos los compradores, se empiezan a unir en ventas. Todos venden, venden, y el precio les genera una corrección. ¿Sí? Y vean que en esta corrección, desde donde se originó el movimiento fuerte, el precio vuelve y ya llega a una zona donde nuevamente da una entrada. ¿Sí? Aquí. Tiene el primer toque y tiene un segundo toque. ¿Qué hago yo? Esperar. ¿Qué espero yo? Nuevamente, que el precio, en este caso, respeta, cae, ¿sí? Nuevamente vuelve, ¿sí? Lo que hace es tomar estos que estaban vendiendo acá como una pequeña liquidez interna antes de caer. Los neutraliza aquí y aquí es donde entro yo después, cuando el precio ya genera este quiebre y me da validez a este fractal chiquito. Esa es mi confirmación y yo puedo tomar lo que les decía ahorita, o las dos o solo una. Y nuevamente ahí puedo entrar. Si se dan cuenta, el precio fluctúa, fluctúa y fluctúa. ¿A dónde salgo yo? Al bajo más bajo. ¿Sí? Y nuevamente, ¿qué está quedando acá? Todo esto nuevamente era liquidez. Que estaban comprando, 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 comprando. ¿Qué aproveché yo? Los movimientos que neutralizan a los compradores. ¿Y qué está quedando por acá? Ventas, 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 ventas. ¿Qué hizo el precio? Vean, neutraliza a los que estaban vendiendo. Están aquí. Hace el saque de liquidez y nuevamente acá deja una confirmación de entrada. ¿Sí? Después del saque de la liquidez. Yo me acerco, véanlo acá. El precio genera acá un quiebre. Venía alcista, lo mismo. Alcista, aquí pasa a ser bajista. Entonces yo valio todo esto como mi fractal, donde veo el imbalance. Entonces el imbalance se ve acá pequeño. Yo marco el imbalance, ¿sí? La liquidez interna, que es lo que veníamos viendo, ¿verdad? Como saqueando la liquidez interna. Entonces, liquidez, y tomo el bloque que se encuentra en un extremo, que es el que me favorece el imbalance, que es el que me da la entrada. Y ahí puedo ejecutar una entrada nuevamente y el precio bajista. ¿Sí? Y se da todo un movimiento súper fuerte bajista. ¿Y qué venía haciendo el precio? Si nos vamos a la temporalidad mayor, está neutralizando a todos los que estaban comprando por acá. Vean, todos los que estaban comprando acá, lo sacó. Y a todos los que estaban comprando acá, lo sacó. Entonces, todo esto era liquidez
interna que tenía el precio. Nosotros sabiendo dónde está la liquidez, podemos aprovechar los movimientos a la neutralización, o sea que el precio vaya y neutralice a esos como tal. Entonces, en este caso, como mi fractal mayor es de una temporalidad nuevamente mayor, ¿sí? De H1 y de diario, ¿sí? Entonces, yo puedo aprovechar esos movimientos intradiarios, porque si yo quisiera, ¿sí? Entrar en una zona de compras, yo me espero hasta acá, pero el precio todavía le faltan días para que llegue hasta allá, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto que acabamos de ver, vean cómo el precio ahora actualmente, vamos a eliminar por acá, está dejando liquidez y tiene mucha liquidez por acá. Entonces, haber neutralizado compradores, quedan vigentes los vendedores. Entonces, vemos aquí que ya el precio está reaccionando alcista. Posiblemente y muy posiblemente el oro vaya a neutralizar a los que están vendiendo, ¿sí? Que en este caso son todos los que están vendiendo por ahí. ¿Listo? Entonces, recuerden, nos vemos de neutralización a neutralización, ¿sí? Eso es lo que nos da como tal la indicación de la dirección del precio, ¿sí? Si nosotros vemos que el precio se mantiene alcista, ¿sí? Vamos a continuar con la estructura alcista y vamos a esperar que neutralice a los que están comprando, porque si el precio, ¿sí? Va a ser alcista, el precio no va a dejar a muchos compradores, las instituciones no los dejan ahí. ¿Qué hacen las instituciones? Ir por ellos, neutralizarlos, después de que sacan a la mayor de compradores que tienen, ¿sí? Se van ahí sí. Entonces, a veces son movimientos fuertes, a veces son movimientos de liquidez y liquidez. ¿A qué me refiero con liquidez y liquidez? Vemos así como tal el precio subiendo, cae, sí, pero cae y va cayendo así, y así va neutralizando. Y neutraliza